entonces porque tenemos una clase muy larga. ¿Qué les parece si hoy día comemos el recreo y tratamos de salir un poquito antes? Bueno, sí. Salimos, no sé, 10:25. Ya, veamos cómo se da. ¿Qué? Bien. Esta fue la última diapositiva que vimos en la clase pasada, donde vimos, ¿cierto?, que había distintos criterios para poder clasificar a los animales. Hablamos, ¿cierto?, de lo que eran los niveles de organización celular, tisular, sistémico, o sea, orgánico, ¿ya? Después vimos los planos de simetría, que se supone que lo vimos ahora durante el laboratorio, ¿cierto? En ambas sesiones estábamos viendo más o menos lo mismo. Y ahí los diferenciamos entre organismos que tienen simetría radial y bilateral. Después hablamos del origen ontogénico de la boca, y en ese caso teníamos organismos que llamábamos protostomados, y en ellos, en los protostomados, ¿viste completo? ¿Qué se generaba primero en los protostomados? La boca. ¿Y en los deuterostomados? Bien, te salvaron los compañeros. Ya, después teníamos, ¿cierto?, dentro de los protostomados, ¿cierto?, todo lo que eran los lofotrocozoa y los ectisozoa, que tenían esta capacidad, ¿cierto?, de poder mudar la piel y cambiar. ¿Ya? Vimos por ahí también algo que era un poquito más complejo, que lo dejamos ahí, ¿cierto?, que obviamente es parte de la materia, que dijimos que estos organismos, cuando formaban sus cavidades, ¿cierto?, sus celomas. Usted dice que el estómago primero se forma la boca o el ano. Porque en el laboratorio la profesora nos dijo todo lo contrario. No, dijo no. El estómago se formaba primero el ano y como una vía secundaria en la boca. Sí, Y el parece estómago, que la usted boca estaba y volando bajo. ¿Ya? La profesora se equivocó. No, Ah, ya. Bueno. Al tiro. Ya. Sigamos avanzando ya con materia. Nos había quedado por ver desde la clase anterior todo lo que son las relaciones que existen entre los animales. Vamos a tener ciertas relaciones que se establecen entre organismos de la misma especie y entre especies distintas, intra e interespecíficas. Dentro de las intra tenemos colonias y sociedades. Por ejemplo, nosotros, ¿qué somos? Una sociedad. Un panal de abejas. Una colonia. Una colonia. Un grupo de medusas que habitan en un mismo lugar y cada una se alimenta y se mantiene de manera independiente de las otras. ¿Qué será eso? O sea, nosotros tenemos eso también aquí, cada uno se salva. Es cierto que el ser humano está un poco, ¿cierto?, inhumano, pero no. una agrupación. ¿Cuál? ¿Colonia o sociedad? Una colonia. ¿Ya? Ahora, colonia, ¿cierto?, es justamente una agrupación de organismos de la misma especie, pero que coexisten en un mismo lugar, pero simplemente cada uno vive de manera independiente su vida. Se encarga de su propia alimentación. En el fondo no hay una distribución de roles. Y eso es una colonia. Por lo tanto, un panal de abejas es una sociedad. ¿Ya? Es una sociedad, porque claramente vamos a tener abejas obreras, nodrizas, guardianas, una reina, etc. ¿Ya? Cuando tenemos un grupo de individuos de la misma especie que sí distribuyen sus labores, estamos en presencia de una sociedad. Más allá, ¿cierto?, del carácter antropomórfico, tenemos que sacarnos un poquito eso. ¿Ah? Que claro, somos sociedad porque tenemos leyes, porque tenemos políticos, nada que ver. Nosotros nos distribuimos los roles.
Y por eso, ¿cierto?, somos parte de una sociedad. Dentro de lo que son relaciones entre organismos distintos, podemos tener, ¿cierto?, algunas que son benéficas y otras que son, digamos, perjudiciales. Tenemos también algunas relaciones son un poco más superficiales y otras son un poco más profundas. Cuando tenemos organismos que interactúan de manera muy estrecha, hablamos de simbiosis. Generalmente uno utiliza el concepto de simbiosis para una relación benéfica. Ah, él es simbionte conmigo y nos potenciamos los dos. Pero la verdad es que una simbiosis puede ser tanto de carácter positivo como de carácter negativo. ¿Ya? Vamos viendo, vamos a ir viendo cada una de ellas y les vamos a dar un símbolo matemático, ¿cierto?, que representa la interacción. Por ejemplo, el mutualismo. ¿Qué representa el mutualismo? Más simple, ambos se ven beneficiados, ¿cierto? Hay otra relación que tiene los mismos símbolos, ya que es la protocooperación. El mutualismo, lo que lo diferencia es que es una relación obligatoria. Si uno de los participantes no está, el otro deja de existir como tal. Por ejemplo, acá, ¿qué es esto? ¿Una termita? Termitas, ¿cierto? ¿Qué comen las termitas? Madera. Madera. Imagínense obtener nutrientes de madera, ¿cierto? Ya de las hojas es difícil digerir esos tejidos vegetales, imagínense la madera, mucho más todavía. Por lo tanto, las termitas dentro de su intestino tienen un protista. Y gracias a ese protista, ellos pueden degradar la madera y obtener nutrientes. Si no existiera ese protista, las termitas no serían termitas. Y si no estuvieran las termitas, ese protista no tendría dónde vivir y dónde desarrollarse. Por lo tanto, es una relación obligatoria. Otra que tenemos acá es muchas plantas, para poder polinizarse y reproducirse, dependen exclusivamente de las abejas. Hay algunas que a lo mejor pudieran ser polinizadas por el viento, pero en términos generales, o por algunos otros insectos. Pero hay muchas plantas que necesitan a las abejas, y solo a las abejas. De ahí la importancia, ¿cierto?, que tienen las abejas y todo este problema, ¿cierto?, que se ha dado en los últimos años, que es este síndrome de las colmenas vacías. Que acá en Chile no le hemos tomado el peso, ¿ya? Porque claro, hemos tenido una reducción de aproximadamente un 20, un 30% de las poblaciones de abejas, lo cual no es tan alto. En otros países como Estados Unidos y Europa llegaron a tener una disminución de hasta un 70% de las poblaciones de abejas. Y ahí sí se convirtió en un problema, ¿ya? El problema ya está identificado. En un momento se pensó que era un virus, en otro momento se pensó que era un ácaro, ¿ya? Pero la verdad es que el problema mayor, si bien esos patógenos pueden provocar alteraciones, no van a provocar alteraciones en el porcentaje que ocurrió. Y el problema fundamental fueron los pesticidas. ¿Ya? Más que nada, porque dentro de los pesticidas se empezó a utilizar una serie de pesticidas sistémicos. En vez de, por ejemplo, cuando estaban los cultivos, ¿cierto?, aplicar pesticidas en alguna época del año, que muchas veces, bueno, los agrónomos, ¿cierto?, al no ser biólogos y no trabajar con biólogos, aplicaban pesticidas y justamente la plaga estaba en un estado de resistencia, en huevo. No sacaban nada y la plaga aparecía igual. Teníais que aplicar de nuevo el insecticida, ¿cierto? Gasto, más gasto. Entonces, para evitar esto, ¿cierto?, ¿qué mejor que hacer un pesticida sistémico? Y las mismas semillas, ¿cierto?, se les da un baño inicial de pesticida, cosa que cuando va creciendo esa planta, dentro de la planta ya lleva el compuesto químico. ¿Es verdad? Ahora, claramente los gobiernos, ¿cierto?, piden estudios que respalden la utilización de estos químicos.
Pero ¿quién hace la investigación? No la hace una entidad, ¿cierto? Digamos, imparcial, sino que lo hacen los mismos laboratorios que comercializan el producto. Bayer, por ejemplo. Por lo tanto, es como dejar al lobo, ¿cierto?, cuidando el gallinero, al zorro cuidando el gallinero. Y ellos, o Monsanto, ¿ya? Y ellos en el fondo hacen una investigación bien ajustada a sus intereses. Y ellos obviamente evaluaron que esas concentraciones de pesticidas no había contacto letal con las abejas, pero no un contacto, pero en el contacto periódico, ¿cierto?, con las abejas, ¿qué es lo que empezó a ocurrir? Empezaron a tener movimientos erráticos, incluso se caían de las flores las abejas, y obviamente no podían volver a la colmena. Abeja que no vuelve, abeja que muere. ¿Ya? En Europa, en Francia, ¿cierto?, ellos tienen otras políticas y fueron los primeros, ¿cierto?, que detuvieron la comercialización de esos pesticidas. Estados Unidos, ya, por lo menos hasta el año 2012, seguía utilizando lo mismo. Profe, pero si eso le pasa a la abeja y nosotros estamos comiendo eso. Hay unas investigaciones que todavía, digamos, no están 100% comprobadas, pero que relacionan esto con autismo y la presencia cada vez más de niños autistas o con algún síndrome, ¿cierto?, de aislamiento social. Todo eso, ¿ya? Y otras cosas, tenemos que también ser conscientes. Hoy en día, ¿cierto?, supuestamente tenemos mayores avances, la calidad debería ser mejor, ¿cierto?, que antaño, mejores medicamentos, mejores medicinas, etc. Pero mi mamá trabaja en el campo Maquena. Ella hemos conversado y me dice que es impresionante, le llama la atención la cantidad de niños con cáncer, la cantidad de niños con alergias alimentarias que estamos consumiendo realmente. A lo mejor antes teníais un cáncer de próstata y ya te ibais para el cementerio de los Callados, el patio de los Callados. Pero el porcentaje de personas no era tan alto. Y ahora cada vez hay más gente con cáncer. Claramente hay algo que no está funcionando bien. Imagínense, en Estados Unidos todavía no han cambiado esto. En Chile no fiscalizamos a unos políticos, no fiscalizamos el Transantiago. ¿Ustedes creen que van a fiscalizar la parte agrícola? ¿Qué productos químicos realmente se están dispersando? No. Chile tenemos una agricultura muy rica, ¿cierto? Acá el suelo de la zona central es muy fértil. Tú tiras un cuesco y sale una planta, ¿ya? Pero es muy rico, muy sabroso, maravilloso, pero lo que se va para afuera, porque, perdonando la expresión, y este es mi desahogo, ¿cierto?, lo que es como para consumo interno es, apague las cámaras, una mierda, ¿ya? Yo ahora, me acuerdo cuando chico yo comía durazno a destajo. Ahora me como un durazno y me pican los labios. Es impresionante, y por mucho que lo lavé, porque tiene unas ceras, tiene un pesticida. Las manzanas traen esas ceras. De hecho, está súper comprobado que antes de comerte la manzana tienes que pasarle un cuchillo para sacarle todas esas ceras si quieres comerte la cáscara. Y el pelarla tampoco evita que esas mismas ceras que ya contaminó el fruto ingresen en tu cuerpo. ¿Ven? En el fondo uno también como que quisiera comer sano y aún así lo sano tampoco. Y bueno, y para que vamos a criticar todo lo de Monsanto y que acá se metió Monsanto y se metió pero full, ¿cierto? La señorita Ena Fumbae, cuando estaba ahí en un cargo de gobierno, aceptó justamente estas leyes de Monsanto y se incorporó, y prácticamente toda la comercialización de semillas agrícolas a gran escala está, digamos, obligada a que sea con semillas Monsanto. Semillas híbridas, ¿cierto? Que una de las características que tienen es que los frutos, las semillas que generan, son inviables. Por lo tanto, tú tienes que volver a comprar, ¿ya? Y además ellos como que empiezan a acapararse todas las semillas naturales, las cepas naturales. Por ahí en un momento había como toda una polémica para tratar de salvar la papa chilota, ¿ya? Para evitar que Monsanto también acaparara eso. Y así es nuestro país, chiquillos. Así es nuestro país en muchas cosas.
Somos como los jaguares de Latinoamérica, ¿cierto? Súper avanzados. ¿Por qué? Porque les damos la mano, ¿cierto? A que los gringos vengan y hagan lo que quieran en nuestro país. ¿Ya? La misma minería. ¿Por qué diablos, ¿cierto? Tienen que hacer más y más, digamos, represas. Y nos cobran a nosotros la luz, que tenemos que pagar por esos servicios, cuando en realidad los que consumen toda la luz, o la gran mayoría, el 80%, son las mineras. Y vienen a nuestro país, dejan la escoba y dejan todo lleno de montañas de relaves mineros, llenos de plomo, llenos de arsénico. ¿Y ustedes creen que los gobiernos les piden alguna compensación por eso? Nada. Nada. Bueno, algunas cosas suceden por falta de conocimiento, porque la gente no tiene la cultura. En el caso de las abejas, hay gente que se pone a trabajar en la apicultura y aparecen los problemas como la barroa, que es como una garrapata de las abejas. Ya, pues, entonces estos viejos que no cachan le echan a sus toros, que son las garrapatas de los perros, ¿ya? Y efectivamente la barroa, este parásito se va de la abeja porque es súper fuerte. O sea, queda limpiecita la abeja, ¿ya? No se muere. Pero todos esos residuos quedan en la miel. Claro. Efectivamente después ellos van a cosechar esta miel y la venden. Pero generalmente esta gente vende esa miel en la feria, ¿cierto? La miel de exportación, sí, como dijo el profesor, esa la revisan y tiene un control. ¿Ya? La revisan. Pero toda la que se va para afuera. La que está adentro, esa miel de la feria yo le tengo más cuidado. Claro, sí, lo que Pero, el buen gobierno, perdón, no, pero independiente de eso, la gente ha ido aprendiendo, los agricultores, hay más consenso.